Buenas tardes a todo el mundo. Hola, buenas tardes. Esperemos que se encuentren bien en esta mitad de semana. Híjole. Y como lo que nos convoca hoy, como ya sabrán, es continuar con el análisis del Anticristo de Nietzsche. Ya vamos pasado la mitad, pues. Sí, pues ya nos queda menos de la mitad para cerrar este libro. Exactamente. Así que esperemos que estén disfrutándolo también tanto como nosotros. La lectura, sí. Y vendrán nuevas cosas después de Híjole. este. Sí. Así que nada, por mientras mantengámonos ahora ocupados con el capítulo del 35 al 41. Y antes de comenzar, no sé si que recordamos un poco de qué Los últimos capítulos, yo creo que lo importante que por lo menos que yo saco limpio del último capítulo, es esta ¿Mm? idea de que para Nietzsche, la nueva vida, la buena nueva que traía Jesús, era una práctica que no era una promesa en el futuro, que no era una promesa del más allá, de un paraíso terrenal, es decir, sobreterrenal, más allá de nuestras vidas, sino que Claro, más bien era una práctica interior, una práctica de un sentir, de amar, entre comillas, un espacio en el corazón que es interno y que por lo tanto no es refutable a través de las cosas objetivas. exacto. Y que por Y que por tanto sí mismo son nuestras también, pues no son no son de un de ser un externo. ente externo. Sí, pues. Exacto, Sí, pues Dios, en el fondo somos todos hijos de Dios, por lo que plantea, y en ese sentido no necesitamos postrarnos ante nadie, porque ese reino es aquí en la tierra y está con nosotros en el fondo. y Y es esas ideas, atemporal. claro, es atemporal. Y esas ideas igual las continúa desarrollando en estos capítulos de Ahora. ahora. Sí. Entonces, eh, estos capítulos eran más cortitos en términos de extensión de palabras, Extensión. Sí. así que si lo sienten un poco más sucintos por eso mismo. ¿Cuál es? Ya hablando más del tema en sí, el capítulo 35, Nietzsche menciona que la muerte del Salvador fue un ejemplo o un resumen de la enseñanza que él quería enseñar, básicamente. No era un hecho para salvar a los humanos propiamente tal, sino que era un ejemplo de la práctica de cómo se debe vivir, cómo era su actitud frente a los jueces, los verdugos, que fue básicamente no defenderse y aceptar lo que se le estaba, de lo que se le estaba culpando, y no, básicamente no poner resistencia al mal, sino incluso amar al mal. Sí. Y que en este sentido lo que dice Nietzsche, que le he dicho en todos los otros capítulos, que en el fondo la ¿Mm? muerte no fue una redención de todos los pecados. No fue un No, pecado, sino que fue su propia vida, ¿no? Su propia acción, uh-huh. su propia práctica la que está ejemplificando con eso. Exactamente. En el capítulo 36 continúa haciendo de nuevo esta salvedad de que los espíritus libres, los hiperbóreos o el lector de Nietzsche que simpatiza con su idea, son capaces de ver la contradicción de la figura del Salvador que se perdió y fue desformada a lo largo de la historia. Dice que hoy en día la humanidad venera una imagen, un símbolo, todo un dogma que es contrario a lo que es el origen del cristianismo, las propias ideas de Jesús, del Salvador. En la iglesia, dice, se ha solidificado y venerado justamente aquello contra lo que el Salvador luchaba, que vendría a ser lo que él llama una ironía histórica, la más grande. La más grande, sí. Sí. Y En los esta siguientes idea, capítulos desarrolla más esa idea. sí, las continúa más adelante. Sí. Entonces, ya en el 37, menciona que la historia de la crucifixión, perdón, que después de la crucifixión, la historia del cristianismo se convierte como en una suerte de interpretación de símbolos que cada vez se va degenerando en el tiempo, se vuelve más falso, más grosero. Sí. ¿Por qué pasa esto? Es porque permea más en las masas. Es más agradable para el ego, el común de las personas, y más se diluye su significado original y más se vulgariza esto. De dicha manera, el cristianismo fue absorbiendo ritos y cultos de otros credos con el fin de unificarlos bajo su propio dogma.
Entonces, cumple esta función de simpatizarle a todo el mundo, básicamente, para poder acrecentar su séquito. Sí. Un ejemplo de eso ¿Mm? podría ser los Saturnales, que era ¿Ya? una fiesta romana que se da del 17 al 23 de diciembre, Ujú. y que era en el fondo como para favorecer la cosecha al fin del año, y que ese tipo de fiestas después se compaginaron, por así decirlo, con el nacimiento de Jesús, Claro. para mantener esa fiesta. Ahora en vez de celebrar lo otro, estamos celebrando esta nueva idea. Claro. Entonces menciona que el cristianismo se volvió tan enfermo como las necesidades de aquellos tenían que satisfacer, que básicamente era todo el mundo, era la escoria de la sociedad hasta la clase más alta. Y todo esto dice que acumuló su fuerza en la iglesia en forma de una enemistad hacia la justicia y los valores elevados del hombre. Los valores elevados por los que entiende Nietzsche, que son el instinto, la fuerza, Una fuerza. todo lo que eleva la vida, en el fondo. Sí. Ya, La autoperseveración, en el fondo, claro. los valores que me permiten mantenerme vivo y ejercer mi poder, mi valor sobre las cosas. Ujú. Y todo esto siempre en aras del tema del Übermensch. Sí. En el capítulo 38, Nietzsche se enoja Sí. y, y se pone a despotricar contra lo que es el hombre moderno y la modernidad como una época, de la que él mismo reconoce que es parte en términos de tiempo, ¿no es cierto? No comparte los ideales de ellos. Claro. Entonces, dice que no es culpa del pasado y del cómo sucedieron las cosas. No es culpa del pasado y cómo se desencadenaron las cosas, sino que él las llega a entender como una necesidad de los tiempos oscuros que transcurrieron, la Edad Media, la Antigüedad, etc. No, la Antigüedad no, la Edad Media. Pero él dice, hace el contraste que en la época de las luces, de la iluminación, como la ve él, en donde el conocimiento tiene mucha mayor envergadura, está en todos lados, es más profundo en las cosas, encuentra que el cristianismo es anacrónico y por tanto es una farsa. Sí. Sin embargo, esta doctrina sigue formando parte del orden antiguo de las cosas, donde lo aceptable es ser cristiano, básicamente, o hacerse pasar por uno, para poder encajar por las normas sociales, incluso cuando se actúa en contra de los principios propios, como vendría a ser el caso de un príncipe, un gobernador o cualquier persona que detente un poder. Sí. Que en el fondo, Nietzsche plantea que estas imágenes de gobernadores en sí van en contra de las propias ideas del cristianismo, pero aún así ellos se autoafirman como cristianos porque está tan permeado en la sociedad que es algo que es necesario, en el fondo es un valor que él mismo que él considera que en el fondo es un antivalor. Pero ya en el 39 dice que en toda la historia del cristianismo existió solo uno, y ese uno fue aquel que murió en la cruz, y que junto a él murió todo su evangelio. Lo que viene posterior a este proceso sería una especie de, él menciona evangelio, que sería lo contrario a la buena nueva que trae Jesús, planteando que es una de las contradicciones del cristianismo, no, perdón, plantea que una de las contradicciones del cristianismo no original se vuelve una creencia, con fe en el espíritu y en el más allá, en la promesa de la lejana salvación, colocando las cosas como una cosa ulterior, como que no es obtenible aquí necesariamente. Sí. Siendo que, por otro lado, la promesa de la buena nueva, tal como era originalmente, era una práctica del día a día, una experiencia totalmente sensible, donde el pecado no existe esta distancia entre lo divino y lo humano, pero en contraposición tampoco existe el paraíso y por tanto ni la salvación. Claro. Que me Y parece que esto lo plantea, menciona de nuevo, ¿no? sí, creo que lo menciona de nuevo, que lo pone en esta idea de que en el fondo, debido a que la muerte del Salvador fue tan catastrófica, por así decirlo, en sus discípulos, en lo que generó en ese tiempo la necesidad de dar una respuesta, Uh -huh. la idea de que como no hubo un juicio para aquellos que
mataron al Salvador, Claro. ese juicio vendría después, en el reino siguiente, que vendría a ser una promesa de redención, una promesa de salvación, una promesa de justicia, más allá de la vida, sino que no en esta, sino que la siguiente, ahí ellos van a enfrentar su juicio y van a pagar los pecadores, etc. Exacto. Entonces, Nietzsche plantea que la fe es solo un instinto encubierto, que es un pretexto para seguir ciegamente a algo, que en el caso de la Iglesia son los instintos que debilitan a la vida, los que se disfrazan de fe como la compasión, básicamente, Claro, la compasión. para poder diferenciarlos de otros instintos y darles otro valor. Y este odio instintivo contra la realidad vendría a ser el impulso del cristianismo propiamente tal. Claro. Y hacia el final del capítulo 39 hace una ilusión a que si bien el cristiano es una criatura mentirosa, es dentro del proceso evolutivo una figura aún así más elevada que los antepasados monos, básicamente. Sí. Y yo creo que en ese sentido, eso va como en concorde con su pensamiento de que, por lo tanto, debería venir un siguiente paso evolutivo que sería el Ubermensch. Sí, pues, toda la razón. Una vez superada todo este tema del cristianismo. Claro. Por eso yo creo que para él es por eso para para él el cristianismo en el fondo es la piedra de tope que sostiene a la humanidad de dar ese siguiente paso casi. Sí, pues, toda la razón. Es el peso que hay que dejar de lado. Claro, por así decirlo. En el capítulo 40 dice que es justamente en la cruz donde se decide el destino del Evangelio. La paradoja de ver al Salvador ajusticiado como cualquier otro criminal, que porque recordemos que la crucifixión era, para lo que, era la sentencia que se le dictaba a los que robaban, a los que mataban, a cualquier criminal, como dice acá. Todo esto sembró en los discípulos la duda de quién era en verdad el Salvador. Si, ¿por qué crucificaron a nuestro Salvador que era tan bueno, como lo habrían hecho con cualquier otro criminal? Claro. ¿Y cuál era el sentido detrás de ese hecho? Porque el amor del discípulo no es capaz de reconocer el azar en esto. La muerte de Cristo, por tanto, da nacimiento a las respuestas necesarias para satisfacer la fe de aquellos seguidores. Según Nietzsche, lo que los discípulos no fueron capaces de ver fue que en la muerte de Jesús era un ejemplo de libertad, de una superioridad ante la idea del resentimiento del castigo injusto, básicamente. En vez de perdonar y aceptar lo ocurrido, que habría sido la actitud más cristiana por parte de los discípulos, ellos buscaron venganza. Se buscó dar juicio y castigo a aquella muerte, y este juicio y castigo vendría a ser dado cuando se llega al reino de Dios como acto final, como la promesa de justicia. Esa obra de, creo que era Mozart, Dies Ira, ¿Ya? ¿Ya? el día de ira, que habla Ah, del día del juicio final, que es cuando viene no, Jesús que y lo empieza a publicé. matar gente y a los pecadores. Y que se matan a todos. Y se Sí, salvan en Flanders. exactamente. Ese 10 ira, el día de ira, es muy bueno. En fin. La ironía que observa Nietzsche de todo esto es que justamente el reino del que hablaba de Cristo no era una promesa, sino que era la realidad cotidiana. Su muerte fue un ejemplo de ese reino. Y el odio que engendró contra los teólogos y los fariseos terminó convirtiendo el cristianismo en la cosa misma que ellos odiaban. Qué odiado. No. Y todo esto termina creando una brecha finalmente, donde el maestro se eleva por sobre sus creyentes y Jesús se convirtió en el Hijo único del Dios único, que eran lo que hacían los antiguos hebreos Los judíos. contra sus enemigos. Sí, pues. Y separarlo y controlar las masas. Y en el fondo es interesante porque si él ve a Jesús como esta idea de rebelde, que ¿Mm? justamente se revela contra esas estructuras sociales del clero, a posterior, por ganas de hacer redención de su muerte, se transforma en lo mismo. Y esa es la ironía que hay en el cristianismo. Exacto. Y ya terminando con esta sección, Mm. arbitraria que nosotros inventamos, por cierto.
En el capítulo 41 termina planteando bueno, ¿y cómo Dios pudo permitir todo esto? Y para dar respuesta como un bálsamo a su propia narración, dicen que la historia hizo que Dios dio a su Hijo para condonar nuestros pecados, y esto fue el último clavo en el ataúd del Evangelio, básicamente. Con esto se revivió la llama de la culpa y del privilegio del perdón de Dios, la idea del juicio, el retorno de la doctrina de la muerte como hecho expiatorio y la resurrección, con todo esto como contrapartida a la buena nueva. Con todo esto se propuso el Evangelio como la irrepudiable doctrina de la inmortalidad personal como recompensa de la vida del que se adapta al Evangelio. O sea, crucificaron a Jesús y murió toda la wea. Sí, pues. Sí, él dice que solo hubo uno, que fue Jesús, y murió y nadie más lo siguió, porque nadie entendió su mensaje, por así decirlo. Y se hizo, lo que es peor, se hizo totalmente lo contrario a lo que pensaba. Sí, pues. Sí, pues. No sé si has visto Bueno, ¿cachai a Bill Hicks? Sí. Que tiene un sketch en el que habla, en que dice que Jesús debe estar mirándonos desde arriba y decir como, bueno, están usando las cruces, no entendieronle la idea, no voy a bajar nunca, no voy a volver nunca más. Sí, bro. ¿Por qué andan llevando una cruz en el cuello, weón? Me enterraron ahí. Sí. Bill Hicks es de esos comediantes subversivos para la época. Sí, como George Carlin, son Como similares. Carlos. Sí, Tienen sus diferencias, pero son similares en el estilo. exacto. Sí, y yo lo encuentro genial. Sí, yo también. Y lo más genial de Bill Hicks es que Bill Hicks, en esos tiempos, uno podía fumar como en espacios cerrados, como en Sí, pues. teatro y cosas así, En un teatro haciendo el stand-up. o en un bar. Entonces él Sí. siempre hacía chistes de como, bueno, soy un fumador, me voy a morir igual que ustedes, así que prefiero fumar mientras viva y morirme bien. Sí. Y al final se murió de cáncer de páncreas, que probablemente es una complicación del cigarro. Sí. Entonces, Pero él lo sabía. pero Él él lo estaba, sabía. Entonces, como estaba consciente que de su decisión. estaba totalmente consciente. Y eso yo creo que es el mayor acto de comedia que hizo en toda su vida. Sí, probablemente. Oh, qué grande. Pero terminando con Bill Hicks y volviendo a Nietzsche, Sí. eso es lo que esta parte del 35 al 41, como les contaba. Sí. Como se van dando cuenta, estos videos están saliendo más cortitos. Sí. Y es porque, primero, redundar más en las ideas que conversamos ya es como latero. Sí, igual, porque yo creo que pasa harto eso, que si bien las ideas son las mismas, como que todo el rato las va amasando de distintas formas los capítulos, pero todas van al mismo meollo, por así decirlo. Que pues apuntan para el mismo lado. Sí. Entonces, nada, esperamos que continuar con su presencia en los siguientes capítulos. Ojalá ya esté gustando también leerlo. Claro. Y quedan invitados para el domingo para continuar un poco más con, no sé si salga o sí, lo del resumen. Sí, estamos Estamos trabajando. trabajando para eso. Sí, Así que, pero eso, por mientras nos despedimos eso y mismo. esperamos que se encuentren muy bien. Un gusto. Chao. Nos estamos viendo. Chaito.